Listo. Entonces, hermanos, bienvenidos a una nueva sesión. Arrancamos hoy una nueva sesión con el capítulo 10 y 11 de nuestra sesión de libre de Busque la Santidad, pero hoy arrancamos con una nueva sesión. Entonces, le doy la bienvenida a todos los hermanos que están conectados. Hoy tenemos invitados a dos pastores, el pastor Wilson Pinilla, que nos está acompañando, el hermano Jorge, el pastor Jorge Sánchez. Entonces, vamos a arrancar hoy nuestra sesión y vamos a arrancar con una oración como siempre lo hacemos. Y entonces, para esto, pues primeramente oremos y ya arrancamos con nuestra agenda como acostumbramos normalmente. Entonces, vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en esta sesión. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por una vez más permitirnos estar en esta sesión, aprendiendo, Señor, a través de este libro que nos habla también de tu palabra, para crecer, Señor Jesús, como individuos, como hijos tuyos, como personas, en el camino que tú nos permites recorrer en el conocimiento de ti y como hijos tuyos. En tu nombre, Jesús, te pedimos que en esta mañana seas guiándonos para cada cosa que digamos y hagamos sea de edificación a nuestras vidas y a quienes nos están escuchando. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, normalmente nosotros acostumbramos a presentar una agenda. Vamos a presentarla aquí de una vez. Ya comparto pantalla. Y Carito, ahorita me confirma si sí se está viendo. ¿Se está viendo la pantalla? Eh, sí, señor. Ahora sí. Listo, Si quieres listo. lo Entonces, colocas en versión presentación. ok. No se está viendo como presentación. Tu, 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 tu. Bueno, uh, aplicación. No, no sé. Bueno, pero ahí se ve, ¿cierto? No sé por qué no me sale completa. Sí, sí, señor. Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a arrancar mostrando nuestra agenda para el día de hoy. Como ahí pueden ver el capítulo 10 y 11 del libro que venimos leyendo. Bueno, ya oramos. Ahora vamos a iniciar con una nueva sesión en nuestro club cada sábado, cada 15 días. Tenemos leerte, pero también contamos con una nueva sesión que es Preguntémosle al profe. Por lo cual, hoy tenemos un invitado muy especial desde el IBP, nuestro hermano Jorge. Posteriormente, después de esta sesión, que ya se irán dando cuenta de qué se trata, iniciaremos ya con la introducción del libro, arrancaremos con esa introducción del libro, de los capítulos en los que estamos ubicados ahora leyendo, y posteriormente seguiremos con las preguntas, que en esta parte ya nos ayudará nuestro hermano Wilson, invitado también hoy, el pastor Wilson Pinilla. Entonces, para arrancar, voy a dejar de presentar. Para iniciar hoy, entonces vamos a iniciar con nuestro hermano Jorge. Nuestro hermano Jorge Sánchez, pastor, también él es pastor en el Distrito de Teología, es el coordinador académico, él es maestro del Instituto Bíblico. Entonces, hermano Jorge, si nos regala sus saludos, se presenta con nosotros para que podamos conocerle un poco mejor algo. Un saludo muy especial, hermana Wendy. Me alegra mucho verla, saludarla, hermana Carolina, a todos los hermanos que hacen parte de este bonito programa, los que están conectados aquí en esta sala. Al hermano Wilson, mi pastor, un abrazo. Dios lo bendiga, qué alegría distinguirle Es- y saludarlo por este medio. Amén, Dios les bendiga. Gracias, hermano Jorge. Bueno, hermano Jorge, esta nueva sesión que hemos arrancado en Leerte es con la intención de que conozcamos un poco más del IBP. Muchas veces pasa que hermanos tal vez no conocen, otros han escuchado, pero no saben mucho de qué se trata el IBP. Entonces la idea es que hoy, y gracias a Dios por la oportunidad de tenerlo a usted con nosotros hoy, porque sabemos que es profesor, maestro aquí en el IBP, entonces quisiéramos eh, saber de qué se trata, para que los hermanos tengan más conocimientos, quien se anime también de pronto a participar en el IDP,
ingresar para que los conocimientos teológicos se amplíen en la vida de cada hermano que decida ingresar. Entonces vamos a iniciar con unas preguntitas para que podamos aclarar más y saber más del IBP. Entonces quisiéramos saber, hermano Jorge, eh, organizacionalmente, ¿cómo está ubicado el IBP dentro de la IPUC, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? ¿Y cuál es la misión y visión del IBP? Bueno, el Instituto Bíblico Pentecostal es una institución de formación teológica y ministerial. Está al servicio de todo el cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, de la comunidad cristiana, con congregaciones, ministerios y miembros en todo el mundo. El IBP es parte integral de la IPU, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y contribuye a la formación y capacitación de líderes y ministros en la fe. La visión del instituto es dar formación integral, capacitación e instrucción a sus feligreses y comunidad, perdón, en general, en el campo de la teología, la Biblia, el ministerio y las humanidades, cumpliendo con el plan soberano de Dios y los estatutos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La visión, ser una entidad de educación eclesiástica reconocida por el Ministerio del Interior y respaldada por entidades de educación superior, dedicada a la formación integral de hombres y mujeres, ayudando a la transformación del ser humano según los lineamientos establecidos en el Convenio de Derecho Interno entre el Estado y la Iglesia Cristiana y de los estatutos, obviamente, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Gracias, Gracias, hermano. hermano Jorge. Bueno, entonces, hermano Jorge, seguimos con otra preguntita. Y esta está relacionada, o lo que quisiéramos saber aquí es, ¿cuál es el título que se obtiene al cursar el IBP? Y digamos que también un poco que nos ampliara el hermano Jorge sobre el convenio que se tiene con la Fundación Universitaria Bautista. Esas son como las dos cositas que quisiéramos en esta pregunta. Bueno, el título es Teología Básica. Ese es el título que otorga el Instituto Bíblico. El programa es convalidable en 74 créditos de la carrera profesional de teología de la Universidad de la Fundación Universitaria Bautista. En cuanto al convenio, pues ellos nos aplican a nosotros, a los egresados del IBP, unos descuentos especiales. Pero ya en tema de económicos, ya lo manejan a nivel nacional. A nivel nacional son los que ellos manejan, pues esta partecita. Listo, hermano Jorge. Una siguiente pregunta que normalmente son dudas que surgen en la iglesia respecto al IBP es ¿en qué consiste el programa de teología básica y qué diferencia hay entre la modalidad presencial y virtual? Ambos métodos de aprendizaje, presencial y virtual, tienen sus propias características y ventajas. En modalidad presencial, las clases se planifican y estructuran según un horario fijo. Los estudiantes asisten físicamente a un aula y participan en interacciones en vivo con el docente y los demás compañeros. Las discusiones en clase y las preguntas en tiempo real son muy comunes y enriquecen muchísimo el conocimiento. También se basa en materiales tradicionales como libros de textos y notas de clase. El entorno de aula fomenta la disciplina y la asistencia regular. La modalidad virtual, el aprendizaje en línea es más espontáneo. Los estudiantes pueden acceder al material de instrucción
desde cualquier lugar y en cualquier momento. No hay un horario fijo, lo que brinda flexibilidad. Utiliza recursos digitales como videos, presentaciones, foros y materiales en línea. Los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo. También en la modalidad virtual se requiere una mayor autodisciplina, ya que los estudiantes deben de administrar su tiempo y mantenerse motivados. Los módulos digitales están disponibles para descargar o estudiar directamente en la plataforma virtual. Hay un tutor disponible a través de foros, chat o mensajes para resolver toda inquietud relacionada con el curso. En resumen, ambos métodos tienen sus ventajas y desafíos. La elección entre ellos depende de las necesidades individuales de cada estudiante. Por ejemplo, la disponibilidad de tiempo y las preferencias de cada uno. Gracias, hermano Jorge. Entonces, hermanos, ya saben, la opción que más les convenga según la situación que cada uno tenga. Hay dos opciones para el Instituto Bíblico y así poder tomar el conocimiento que nos brindan a través de él. Gracias al Señor Jesús por esas opciones. Otra duda que surge, hermano Jorge, es ¿qué competencias se adquieren después de haber cruzado este proceso formativo en el IBP? El egresado del Instituto Bíblico está en la capacidad de servir mejor a Dios, exponer con mayor claridad la palabra del Señor, ayudar en la formación de líderes cristianos en su congregación, ser un líder profesional e integral y sobre todo que a través del conocimiento adquirido en el Instituto Bíblico crecemos en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con la comunidad cristiana, es decir, con nuestros hermanos. En fin, se desarrolla un crecimiento integral importantísimo. Amén. Y hermano Jorge, para ingresar al Instituto Bíblico, ¿cuáles son los requisitos del IBP, inscripciones, costos? ¿Cómo los hermanos que estén interesados pueden adquirir o ingresar? El aspirante a estudiar en el Instituto Bíblico Pentecostal debe tener como mínimo 16 años de edad. Puede ingresar los menores de 16 años que presenten certificado de bachiller. Ser bachiller o estar cursando mínimo 9º grado. Ser persona de buena conducta. Deseoso de tener una buena relación con Dios. Estar interesado en conocer más de la Biblia como la palabra de Dios. Estar de acuerdo con el reglamento interno y el manual de convivencia del Instituto Bíblico, con el fin de guardar la armonía. También debe de enviar una fotocopia de la cédula o tarjeta de identidad, una fotografía digitalizada o física, tamaño documento 3x4 y diligenciar un formatico de matrícula muy sencillo. Okay. Listo, hermano Jorge, muchas gracias. No sé, ¿algo más que nos tenga que decir del IBP o hasta ahí ya? De pronto como para... No, que el Instituto Bíblico está pensado y diseñado para asistir a todas las personas que desean ser para un servicio cristiano de excelencia en el mundo de habla hispana. Entonces, es importante entender que la teología o el estudio teológico es una actividad que surge de la reflexión humana basada en la palabra de Dios, iluminada por la obra del Señor en nuestras vidas. Entonces, sí es muy importante, motivo a, a las personas que nos están escuchando y viendo a través de este medio, que tomen una excelente decisión, que estudien en el Instituto Bíblico Pentecostal, ya que le brinda muy buenas herramientas. Amén, hermano Jorge. Muchas gracias por aclararnos estas preguntas y estas dudas. Así que, hermanos, ya saben, el Instituto Bíblico
está con las puertas abiertas. Yo creo que a todos los hermanos que quieran inscribirse y aprender más de la palabra del Señor, de teología y prepararnos. Gracias, hermano Jorge. Bueno, un abrazo, Dios les bendiga. Hermano Amén. Wilson, Dios lo Pastor bendiga de una Hermano manera muy Jorge, especial. Sí, Dios lo señora. bendiga mucho. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. A los hermanos comentarles que van a venir profes, van a venir más profes que nos van a decir por qué es importante su materia, por qué es interesante, en qué nos puede contribuir, en qué nos puede ayudar. Así que le damos gracias a nuestro coordinador académico por haber estado aquí con nosotros. Yo estaba corriendo para poder llegar, pero no sé, Gwen, cuéntame si se pudo hablar de la convalidación, porque ese es un tema bastante interesante que los hermanos puedan saber. No sé, perdónenme, de pronto ya lo mencionaron. Sí, hermana, ya mencionamos algo con respecto a la Perfecto. validación, pero el que desee mayor información por el interno, con mucho gusto le atendemos. Ah, bueno, o sea, lo importante es comentarles que es un tecnólogo, pero que ahí no necesariamente va a parar. Si usted quiere, puede continuar y si usted quiere, lo puede profesionalizar. Entonces, de pronto, a lo mejor hay hermanos en la congregación que dicen, ay, no, pero es que yo estudiar hasta ahora, ay, no, pero es que he empezado un estudio académico, no, eso me carga, yo tengo hijos, yo tengo esposo, yo tengo, mejor dicho, quien me quiera, como dice la canción. Entonces, como que no, yo no, eso es imposible. Entonces, como decirle, no, mire, paso a pasito, uno puede llegar a hacer pinitos para poder uno ir creciendo no solamente espiritualmente, sino académicamente y profesionalmente. Porque usted de pronto que está en su casa, que usted dice, no, yo como que no tengo ese ánimo, no, mire, del primer paso. Es un sistema, como el pastor lo dijo, virtual, que puede llegar a adaptarse a sus necesidades y aparte de eso, usted ya empieza a adquirir esa costumbre de estudiar y cuando usted dice, no, yo lo profesionalizo y ¿por qué no? Puede adquirir de pronto un lugar laboral en algún colegio cristiano, no sé, pastor, porque ya es un título profesional. Entonces usted puede Sí, llegar, ¡pum!, a aumentar su nivel de y educación, de espiritualidad, de vida, su calidad de vida, una cantidad de cosas. sí, claro que sí. Es muy importante no solamente para tener un conocimiento más amplio, más profundo con respecto a Dios y su palabra, sino a nivel profesional. De hecho, la mayoría de los que eh, somos egresados de la Universidad Bautista, que Dios nos dio la oportunidad de terminar nuestra carrera, ha sido una tremenda bendición. Entonces, los motivo tanto a los egresados que continúen la carrera profesional y a los que no son egresados, pues que se animen, estudien en el Instituto Bíblico. Es una bendición muy especial. Pastor, nosotros le invitamos a que se quede, no sé si de pronto tenga que retirarse, este es su espacio, pero si usted quiere quedarse en la sesión, vamos a hablar un tema muy bonito del capítulo del libro que estamos leyendo, En busca de la santidad. Si usted tiene a bien, si tiene el tiempo, si tiene la disposición, si se quiere quedar, si quiere participar, si quiere aportar con sus comentarios que sabemos ya por clase que son bien sustanciosos, pues pastor, está en la libertad y nos encantaría si se pudiera quedar. Hermana Liliana, muy amable, muchas gracias. Tengo que retirarme, tengo un compromiso, pero muchas gracias por la invitación. En otra oportunidad, con mucho gusto. Bueno, pastor. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, Dios les bendiga a todos. Amén, hermano Jorge. Bueno, como ya lo nombró la hermana Liliana, continuamos en este momento ya con la introducción de los capítulos del libro que estamos leyendo, En busca de la santidad, capítulo 10 y 11. Entonces, hermana Caro, estamos en tus manos. Listo, muchísimas gracias, buen Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos los hermanos. Hace ratico intervine y no fui capaz de saludar, qué pena con ustedes. Dios los bendiga. Estamos entonces ahorita ya en el capítulo 10 y también en el capítulo 11 de este libro, En busca de la santidad. Y vamos a abordar dos temas muy interesantes. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 10. Recordemos un poquito que este libro fue escrito por autores estadounidenses, entonces tiene sus influencias de esta cultura. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 10 de abstenerse del derramamiento de sangre. No sé si se pueda
ampliar un poquito. Creo que ahí en los tres punticos, bueno, si se pudiera de pronto arriba, al lado de la X, donde se cierra, hay tres punticos. Ok, ok. Estoy intentando. Arriba, 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 donde se ve, al lado de donde se cierra la ventana, digámoslo así. Sino que como al- el panel de la compartir pantalla no me lo deja ver bien, no alcanzo a... Estoy tratando de... mm, Ya, creo que ahí, ya ahí, está. ahí, ahí. Eso. Ahí ya te deja entonces abajo la partecita de compartir para todos. Al lado del Zoom, de donde le haces como... O sea, ahora tienes que ir abajo, 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 Eso, abajo. ahí, cerquita, cerquita. Un poquito más arriba, a la Y derecha. ahí donde está la pantallita que parece como si fuese una pantallita de televisor, ¿Este? casi Un la poquito fría. más a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Ay, Jesucristo. Estás caliente, 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 pero Se ya un nota poquito que más a la izquierda. Es como un video al lado de donde está el menos, justo ahí donde estás, pero al lado del menos. yo no veo ningún que me gusta también. A ver, ¿viste el zoom? ¿Viste el zoom cuando se aumenta 80, 90, 100, 10, 20? ¿Viste ese zoom? La barrita donde tú puedes aumentar o disminuir. Si la ves ahí abajo, en tu parte inferior derecha, en la parte donde ya no se ve. Toca volver a bajar los tres punticos, bueno, eso. Ya, no, ya sé lo que está pasando. Es que hay una pantalla que a mí no me deja ver lo que ustedes ven. Ya. Debe Claro, ser. la de compartir debe ser. Ajá, listo. Listo, ya casi, ya casi. Abajo, 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 izquierda. Bueno, hermanos, mientras esto se soluciona, algunos que preguntaban por el precio del Instituto Bíblico Pentecostal. Em, Obviamente la información nos solicitaron que la pasáramos por interno, pero lo que sí les puedo decir es que es muy asequible, porque se hace una inscripción y los pagos son cuotas durante todos los dos ciclos de estudio en el primer semestre, así que usted puede pagarlo de verdad muy cómodamente hasta durante todo el transcurso son pagos fraccionados. Así que los que requieran más información, ustedes pueden contactarnos por el grupo de WhatsApp del Club de Teología y allí pues también le compartiremos. Es más, les vamos a compartir el teléfono del hermano Jorge, el coordinador académico, por el grupo de WhatsApp del club. Y si alguno tiene y quisiera averiguar sobre costos, pues tiene la libertad de escribirle. Y yo creo que si aquí ya no fue, Si, yo si creo me que permites, yo comparto desde acá, creo que todo me deja. Listo, dale. ¿Tú Sí, puedes? si me autorizan, Ah, bueno, no, dice que... Dale. No, mentira, sí, sí me deja. Sí, tú puedes. Ya me sale. Ahora sí, ¿cierto? Se ve desde allá. sí, perfecto. Excelente, excelente. Bueno, entonces, bueno, como les venía diciendo, hermanos, vamos a ver este capítulo número 10 que es abstenerse del derramamiento de sangre. Entonces, respecto a esto, ¿qué nos dicen los autores de este libro? Dicen, y hacen obviamente uso de varios versículos que encontramos en la Biblia, y ellos dicen, mire, en el tema del asesinato se menciona dentro de es una ley básica de Dios que una persona no puede quitarle la vida a otra persona. Entonces ellos dicen como, es claro que el asesinato es un pecado. Quieren explicar por qué. Ellos dicen como hay tres razones que quisiéramos desglosar del por qué el asesinato es considerado como un pecado. En primer lugar, el asesinato es considerado como un pecado porque em, todo ser humano es creación de Dios. Perdón que me ubico acá con una barrita que no me deja ver. Es creación de Dios a su propia imagen. Entonces,
Al ser así, Dios lo creó con un propósito y a la hora de que una persona le quita la vida a otra, pues entonces está yendo en contra del cumplimiento de ese propósito que Dios tiene en la vida de cada persona. Además, Dios nos creó para que seamos, para que le alabemos. Entonces, al quitarle la vida a una persona, también se está negando esta posibilidad. Porque la segunda razón que da de considerar de por qué considerar el asesinato como un pecado es porque se atenta también contra la familia, porque se le quita la posibilidad de pronto a esa persona que estaba ayudando a su familia. Y la tercera razón es que dice que obviamente es un crimen contra ese individuo a quien se le está quitando esa vida. De pronto es una persona, la que es asesinada es una persona que no conoció el Evangelio, que no le entregó su vida a Jesucristo y por tanto no tiene una salvación asegurada. Y esto hace entonces que pues la persona que lo asesinó está, además de todo, de que le quitó la vida, pues le está dando como esa condenación, mejor dicho, no le está dando esa posibilidad de salvación, sino de condenación de una vez. Entonces, esas son como las explicaciones que dan los autores. Hacen mucho énfasis en que a lo largo de este capítulo, en que no ningún ser humano tiene autoridad para darle lo que mencionaba ahorita a otro ese castigo eterno y tampoco quitarle la posibilidad, por ejemplo, y volvemos a mencionar esa, digamos, esa situación donde de pronto esa persona no ha escuchado del Evangelio, no conoció el Evangelio, no se bautizó, no estuvo en la iglesia y decidió servirle al Señor. Se le estaría quitando esa posibilidad. En cuanto a la guerra y la defensa propia, este es un apartado que toca también en este capítulo, pero el autor o los autores más bien lo que dicen es que, y hacen la aclaración de que en qué momento, porque quizás se pudiera distorsionar de que, oiga, pero es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había como esas matanzas, pero él dice como, ojo que estamos hablando de una época muy antigua, una dispensación que ya pasó, y hoy por hoy estamos en la dispensación de la gracia y obviamente esto no tiene ninguna validez. Habla también pues de la historia de Esteban, que como podemos recordar, pues pues lo apedrearon, pero en esa situación pues el que hizo, de hecho, hay una frase muy bonita o lo que él mencionó en ese momento, que es que Señor no les tengas en cuenta esto. Perdón. Respecto al odio, habla, y esto nos pareció muy interesante al leerlo, y es que los autores tocan este versículo que se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y es como hacer esa semejanza del odio, digamos, esa aclaración más bien de que cuando uno odia a otra persona, prácticamente es como si lo hubiera asesinado. De hecho, y en la parte de más adelante de las preguntas, quisiéramos tener un poquito más de ampliación de pronto de nuestro pastor invitado, el hermano Wilson, respecto a por qué se hace, digamos, esa equivalencia. Y finalmente también hay un apartado destinado dentro de este capítulo para el aborto y el suicidio, teniendo en cuenta que pues también se ha considerado como un asesinato, se ha catalogado como un asesinato. Entonces, pues sabemos que estos temas son de tocar de pronto de una forma más especializada, pero queremos recalcar que en este capítulo se habla básicamente de que eh, no se puede interrumpir esa concepción de un ser humano y por tanto tampoco uno puede quitar esa vida que el Señor ya ha otorgado. Listo. Y vamos a hacer también un breve resumen de lo que se habla en el capítulo 11 respecto a la honestidad y respecto a la integridad. Este capítulo también nos habla o nos trae elementos muy interesantes que son aplicables a la vida cristiana. Apela a varios versículos también que podemos encontrar en las Escrituras. De nuevo habla un poco como lo mencionábamos en el capítulo anterior de no matarás, pues aquí es no hurtarás que es algo que encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Entonces, bueno, vamos a estudiar un poquito sobre el tema de la honradez y la honestidad, tocando algunos elementos. Respecto al robo, ¿qué nos dice respecto al robo? Bueno,
vuelve y dice como, esto es una de las enseñanzas básicas que encontramos dentro de la Biblia, y es que debemos respetar la propiedad o las posesiones de otros. No podemos cometer ese robo, que es básicamente tomar eso que le pertenece a alguien más sin ese respectivo permiso que debemos, digamos, solicitar a ese propietario. Ahí coloca como varios ejemplos. Uno de los que se me viene ahorita a la memoria es el tema de los impuestos, y los autores mencionan ahí como, bueno, si uno no está pagando los impuestos que le corresponden por pertenecer, digamos, a un territorio, pues entonces esto es algo que está aplicable dentro de, o que sí, se incluye dentro del robo. Y menciona cuando, pues en la Biblia también en el Nuevo Testamento nos habla de que esa parte de que Jesús inclusive hizo un pago de impuestos. Respecto a la extorsión, nos habla de que, bueno, nos hace específico de qué es la extorsión, que es obtener dinero o favores, pero ya es, digamos, por intermedio de la violencia, por intermedio de las amenazas o inclusive haciendo un mal uso de la autoridad. Y pues hace la advertencia como, ojo, recordemos que esto es pecado, y que pues también hace como una observación de no debemos tener esa comunión con quienes hacen extorsión, y recordar que pues estos no irán al cielo. También nos habla del fraude. Respecto al fraude, nos dice, esta es otra forma deshonesta de tomar dinero o propiedad de alguien más. Y de pronto creo que aquí a todos, o bueno, de pronto a muchos, mejor dicho, para no generalizar, nos ha pasado, le ha pasado de pronto, hermano, que le venden un producto prometiéndole mil cosas, que el producto es la última maravilla, pero cuando usted va y lo prueba, pues definitivamente se siente uno defraudado. Entonces, de esto también nos habla. Obviamente aquí en el capítulo hace énfasis en nosotros como cristianos, y de pronto en nosotros como, por ejemplo, si somos comerciantes, pues obviamente hace alusión a que debemos tener esa honestidad de que lo que vendamos y cómo lo ofrezcamos sea diciéndole la verdad a ese consumidor que nos está tratando de comprar el producto. Y respecto al soborno y los regalos, de pronto aquí una aclaración previa, y es que los autores dicen como, ojo, no estamos diciendo que es que no se pueda recibir o dar regalos, ¿sí? Lo que pasa es que hay un tema muy importante que hay que tener en cuenta, y es la intención con la que se da ese regalo, y ellos hablan de, bueno, cuál es ese peligro que de pronto tenemos en este tema de los regalos, y es que de pronto se puede llegar a pervertir la justicia. Entonces, en ese sentido, pues ya estamos en un espacio donde no estamos, digamos, siendo correctos. Entonces, ellos hablan como de los sobornos, de esas situaciones donde se dan esos regalos, pero que si estos regalos o estos favores, porque no necesariamente estamos hablando de dinero únicamente, y esto aplica para todos los demás ítems que ya hemos visto, sino también de favores. Si esos favores están afectando nuestro juicio, entonces pilas, porque ya podemos estar ahí siendo cómplices o mejor dicho, estar inmersos dentro de una situación de soborno. Que si eso también, si un favor, mejor dicho, se otorga de forma ilícita, bueno, todo eso está como dentro de la misma bolsita de soborno y de regalos, y de lo que hay que tener cuidado. Entonces, los autores dicen algo bonito, que hay que recordar tener sabiduría en cuanto a la aceptación de regalos y los propósitos con los que se otorgan esos favores o esos regalos. Ya digamos para finalizar este capítulo, los autores nos recuerdan cómo estamos dentro de un mundo donde de pronto hay mucho de lo que estamos viendo acá,
que el fraude no le parece mal a tal persona, que es que el vecino lo hizo, entonces digamos que estamos rodeados de eso, pero siempre debemos recordar que nosotros hemos sido llamados por el Señor a tener o a ser seres humanos honestos y a tener integridad. Entonces, para, digamos, englobar un poquito estos dos capítulos que hemos visto, quisiera recordar un versículo de la Biblia que nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero el Señor ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Entonces, este versículo para cerrar esta introducción y darle paso entonces a la parte de las preguntas. Entonces, vamos a continuar. Bueno, llegó la hora de las preguntas. Si usted, hermano, tiene su pregunta en mente, si de pronto pudo leer, o si dentro de la introducción o dentro de la conversación le surgen preguntas, siéntese por favor en la libertad de expresarlas, de alzar la mano. Hoy nos encontramos aquí en sala ya, Carito y Wendy lo han mencionado. Teníamos la presencia de dos pastores muy, muy queridos, muy estimados y con un recorrido. Y nos alegra mucho presentarle a hermano Wilson Pinilla. ¿Por qué? Porque se condice con todo lo que hoy estamos diciendo. Y es que él vivió el proceso de hacer el IBP y de profesionalizar su formación teóloga. Y es teólogo de la Universidad Bautista. Así que es una gran bendición tener ese ejemplo de vida de hasta dónde se puede llegar uno iniciando con el IBP. Así que hermano Wilson Pinilla, que es actualmente pastor de la iglesia de Policarpa Ciudad Berna, Distrito 2, pero recientemente trasladado porque él estaba en la tierra donde el café abunda, de Manizales. Así, pastor, que un saludo de su parte. Muchas gracias, hermana Liliana. Dios les bendiga a todos. Qué alegría poderlos acompañar. Pensé que de pronto no, porque por ahí la salud ha estado molestando un poquito y tenía un compromiso por aquí fuera de Bogotá. De hecho, estoy en el automóvil, pero igual, los compromisos hay que honrarlos y estoy muy contento de estar con ustedes y de compartir eh, todas estas cosas que son interesantes, que pareciera que a veces las olvidamos, pero yo creo que la reflexión tranquila, la reflexión calmada y con la posibilidad de, de criticar en el buen sentido de la palabra lo que decimos es muy importante. Claro, pastor, de verdad que este libro nos ha dejado muchos, muchos aprendizajes, la verdad, sinceramente, porque este espacio que de pronto para usted puede llegar a ser nuevo, su primer contacto, acercamiento con este espacio se generó como un lugar donde pudiéramos generar una lectura crítica. Entonces, al tener una lectura crítica significa que no se cree todo lo que se lee, sino que se pasa por el filtro de la palabra de Dios, por el filtro de nuestras creencias, por el filtro de lo que Dios también puso nuestro raciocinio, por la guía del Espíritu Santo, que es indiscutible en absolutamente todo lo que hacemos. Así que este espacio no es para, digamos, hacerle como esa apología al libro, sino para analizar qué del libro podemos nosotros tomar para nuestra vida cristiana, ya que el libro está escrito de una manera, como dijo Carito, en otro contexto, en otra cultura, con autores de otra formación, con otro idioma. Entonces, todo eso trasladado aquí a Colombia, pues, tiene su proceso. De hecho, nosotros leímos un libro que se llama Usted no sabe quién soy yo soy hijo de Dios, del hermano Eduardo Forero, y él hablaba precisamente de eso. Él hablaba precisamente del tema de que cuando el evangelio llegó aquí a Colombia, los misioneros lo primero que tuvieron que hacer fue un replanteamiento de cómo el evangelio se tenía que vivir en Colombia. Entonces, pastor, viene para usted la primera pregunta de estos dos capítulos que hoy estamos hablando y quisiéramos aprovechar todo lo que Dios le ha dado a usted para que nos dé como en líneas generales. Nosotros escuchamos decir mucho en estas conversaciones respecto a la doctrina de la santidad que en el Antiguo Testamento se permitía la guerra, que en el Antiguo Testamento se permitía la poligamia, que en el Antiguo Testamento se permitían una cantidad de cosas, adornos y bueno, una cantidad de cosas, que porque ahora no. Entonces la pregunta es, ¿cómo se podría abordar ese contexto del Antiguo Testamento que como Carol lo dijo, pues nosotros estamos en una etapa dispensacional diferente que es la gracia?
pero ¿cómo podríamos abordar o entender ese contexto del Antiguo Testamento para poder tener una santidad práctica en la actualidad? Gracias, hermana Liliana. Bueno, lo primero es eso, ¿no? Saber que la Biblia es un libro, no sé si la palabra es pertinente, es decir, siempre contemporánea, y la revelación de Dios también ha sido progresiva, es decir, no siempre lo que hoy es malo ha sido malo. A nosotros nos parece un poquito extraño, pero el único que puede determinar qué es malo y qué no es malo es el Señor. En la medida en que Él fue dando la revelación, fue mostrando lo que no era y lo que era malo, teniendo en cuenta lo que la misma Biblia dice. Dice que donde no hay ley, no se imputa de pecado. No quiere decir que no lo hubiera, pero no hay una imputación de pecado como tal, porque desde Adán hasta Moisés no hubo ley. Así que no hubo una una norma ética ni una norma de mandamientos exactamente a la cual el hombre tuviera que atenerse. Básicamente era poco lo que se veía allí. Entonces, ni siquiera el Antiguo Testamento se puede tomar de manera general, porque una cosa es ir de Génesis a Éxodo, otra cosa es ir de Éxodo a los Reyes, otra cosa es ir de los Reyes a los Salmos, y cada época y en cada momento en que Dios hizo algo con la gente, fueron cambiando las cosas. Hasta la ley de Moisés no había mandamiento, por ejemplo, del reposo, ni había mandamientos acerca de una cantidad prácticamente los 10 mandamientos que llaman, no se practicaban en el sentido estricto de la palabra. Entonces, cuando hablamos de que la ley se permitía, la ley legisló para una nación, no para un individuo. El Señor llamó al pueblo de Israel y le dio la legislación para administrar la nación. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque ellos estaban en otra época, era la nación escogida, no era una relación individual con Dios, aunque siempre ha habido relaciones individuales con Dios. Y por eso vamos a encontrar entonces que Abraham no tiene problema en acostarse con la empleada, embarazarla, tener hijos en ella, que David cometió. Bueno, cuando ya David aparece, pues él sí cometió pecado y estaba ya tipificado como pecado, pues que Jacob tuvo dos señoras, que además se acostó con las empleadas también, que se permitieron una cantidad de cosas. Las guerras como tal eran admitidas por el Señor, eran admitidas. Mandó al pueblo a hacer guerra, y las guerras eh, no se pelea para jugar. En las guerras guerreamos para matar. Así que eso estaba autorizado por Dios. ¿Qué era pecado? Depende de donde lo mire. Era pecado matar al individuo. En los 10 mandamientos está: no matarás, pero no matarás como individuo. Pero cuando Israel salía a una guerra contra sus enemigos, iban a matar. Pero el individuo no mataba, mataba a la nación. Igual que ahora. Entonces hay que hacer esa diferencia allá. Obviamente, traído al cristianismo, nada que hacer. Nosotros estamos en otra dispensación. Nosotros estamos en otra manera, estamos en el nuevo pacto donde la ley ya no es una ley nacional, sino una ley individual. Pondré mi ley en la mente de las personas y nadie dirá al otro si conoce a Dios, porque todos me conocerán. Entonces, ahí es donde empieza la responsabilidad individual, que de pronto a nosotros nos parece un poquito complejo, pero que es verdad. En el Antiguo Testamento, cuando el rey era bueno, el rey, no la nación, al pueblo le iba bien, porque el rey era bueno, el rey era justo, el rey honraba a Dios, el rey le temía a Dios. Pero si el rey era malo, a la nación le iba mal. Mire que no estaba individualizado. Entonces, claro, cuando nosotros, mire, si vamos a traer esa santidad o esas normas o de tolerancia que habían allá o de santidad que habían, a meterlas en este tiempo, no es posible. No, no caben. Tenemos que necesariamente ir al Evangelio, porque el Evangelio sí es la norma de vida de nosotros los cristianos. Amén, hermano Ya, Wilson. Dale, ¿sabes? Lili. Perdóname, Wendycita. Y sí, pastor, claro, claro, mire que lo que usted dice es tan interesante de verdad, porque uno dice, hasta los hermanos leemos el Antiguo Testamento, de pronto una mañana nos levantamos a leer la Biblia y agarramos un libro del Antiguo Testamento y de pronto estamos en busca de una respuesta y nos sale un versículo que nada tiene que ver
con nuestro momento, pero lo creemos y podemos hasta tomar una decisión o hasta hacer como decimos, una doctrina fuera del contexto por no tener claro ese tema. Claro, ¿Qué nos recomendaría usted como para no caer en esa situación? ser muy es decir, saber que en el Antiguo Testamento se pueden tomar lecciones espirituales, principios espirituales, pero no una norma de vida. Por ejemplo, Abraham es un ejemplo de fe, pero no un ejemplo de conducta. ¿Sí ve? Aunque es el padre de la fe, porque lo que Dios le decía lo hacía. Pero como no había una ley, no había una cosa que lo estructurara, él hizo muchas cosas que como conducta para nosotros cristianos no aplican. Lo otro es, a los que estudian la palabra del Señor, tenemos que aprender a ser contextuales. El contexto, aprender a leer bien. Le voy a poner un ejemplo, que ya no es ni siquiera del concepto, sino casi que de exégesis o de hermenéutica, en el capítulo 1 de Josué. Capítulo 1 de Josué, entonces Josué es comisionado por Moisés, aparece ese relato, creo que así es, si no me estoy mal, para empezar un trabajo, como estuve, o por el Señor, como estuve con Moisés, voy a estar contigo, ¿sí? Y dice, y te daré la tierra desde un lugar hasta el otro, desde tal parte hasta el Mediterráneo, hasta el mar grande, y luego dice, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Donde pusiere la planta, todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro. Ojo, en esa demarcación que le hicieron al pueblo de Israel. En eso que el Señor les entregó, todo lo que ellos tocaron fue de ellos, pero no en el mundo. Entonces tenemos que empezar, y hay hermanos que les gusta una casa y van y dicen, pues la Biblia dice que todo lo que tocare la planta de vuestro pie será vuestro, hasta pastores, se meten en unas deudas y no pueden pagar, se meten en enredos porque agarran un versículo y lo aplican mal. Entonces es que no podemos aplicar, que digo yo, así como de manera indiscriminada el Antiguo Testamento, ¿no? Podemos sacar lecciones espirituales que es diferente, porque toda la Biblia es útil, pero hay que Pastor, saberla. claro. Y mire que usted me asombra, o sea, me hizo acordar, justo con esa situación, me hizo acordar de algo. Pues afortunadamente es un espacio libre de conversación, por eso motivo a los hermanos que hagan sus preguntas. Pero es tan cierto lo que usted dice, hermano, que alguna vez alguien que quería tener una familia conmigo me pisó un día y me dijo, porque todo lo que pisar en la planta de mis pies y se casó con otra. O sea, yo no estoy en ese, entonces yo digo, No pero le él sirve. estaba convencidísimo que eso iba a pasar y yo me quedé mirando, pero yo más allá de la situación, yo me puse a pensar, nosotros como muchas veces en nuestra fe, de pronto una fe, no sé, pastor, ay, corríjame, sin madura, si ciega, si, no sé, o sea, porque no sé cómo expresar, o sea, yo decía, más allá de la situación, yo decía, ¿por qué aplicaría ese versículo, no? O sea, ¿qué nos motiva a nosotros a tener ese tipo de fe? Una fe como ciega, digo yo, no sé si estoy mal. Sí, una fe desinformada, desubicada. Y la fe, que también la gente le da a la fe una dimensión que no tiene. La fe como tal, usted le puede poner fe a lo que sea, pero la fe tiene que tener un objeto que es el que le da valor o le quita valor a la fe. Pero para no meternos ahí, dejémoslo. Así es, hermano William. Yo lo escuchaba y eso pasa mucho, nos pasa mucho o pasa mucho en la iglesia de que tal vez se puede aplicar mal el versículo, el contexto que no es. Y recordaba yo, sí, es la importancia de estudiar la teología. Es muy importante estudiar bien la palabra. Y el Instituto Bíblico, ahí lo tenemos. Otra cuña. Ahí Bueno, está para hermano William. aclararnos. Sí, hermano William, hablando, siguiendo ya con la lectura del capítulo 10, Sí, surge una pregunta 2 y en el libro hay una partecita que dice, el cristiano puede ser un soldado siempre en cuanto que no mate, dice ahí en el libro. Entonces, como cristianos, no podríamos aceptar ningún puesto gubernamental que lleve consigo la posibilidad de dictar una sentencia de muerte. ¿Cuál debería ser nuestra postura como cristianos desde la ética cristiana? ¿Y hay ejercicios de la profesión que nos conviene declinar? Es una pregunta que surge ahí de este tema. sí, 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 sí. Pues pasa lo mismo. Bueno, en teología hay que tener una cosa. La teología y la doctrina no son verdades absolutas.
La teología es la reflexión del hombre con relación a Dios y a sus obras, a su palabra. Algunos hacen de la teología o quieren hacer de la teología una cosa infalible, y realmente lo único infalible es Dios. Todo lo que nosotros reflexionemos tendrán muchas cosas buenas, pero hay cosas que o yo las acepto o no las acepto, o las acepto en parte porque es precisamente una reflexión humana. Dicho esto, pues el hermano David, que he leído también, es un señor americano con un perfil de escuela también doctrinal, respetable. No en todo se le puede llevar se le puede decir que sí. Entonces yo, más que decir que se puede o no se puede ser soldado, uno tiene que invitar a la gente a hacer una reflexión. Volvemos a lo del Antiguo Testamento. A ver, un muchacho tiene que pagar servicio. Hablemos del soldado, no hablemos del que busca un cargo como tal, pero hablemos del servicio militar, que hay que hacerlo. Yo tuve o que pagar la libreta o tienes que ir a las filas. La pregunta que hay que hacerse es si el soldado mata o mata el Estado. Esa es la pregunta. Normalmente la ley va a decir que mata al Estado. Nunca se dice en una guerra o en un enfrentamiento con la fuerza pública que el policía fulano de tal, de apellido tal, mató al contrario tal, de apellido tal. Siempre se dice la policía colombiana, el ejército colombiano, el Estado colombiano o el Estado tal dio de baja a tales personas del otro Estado. Digamos que nunca se individualiza la persona. Eso desde el punto de vista jurídico, humano. Eh, Cuando se habla de la autoridad armada, por decirlo de esa manera, entonces el apóstol Pablo tiene una reflexión en Romanos 13, donde nos invita a someternos a la autoridad, a todo. Está hablando del Imperio Romano, está hablando incluso del emperador de ese tiempo, era Nerón, persona absolutamente perversa. Pero Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, hablando de eso. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay han sido establecidas por Dios. Luego dice, si no quieres tenerle temor a la autoridad, haz el bien y tendrás la alabanza de esa autoridad. Porque el soldado, porque el magistrado, porque el que está en autoridad es vengador de Dios. Es vengador de Dios. Y luego también hay una parte que dice, porque no en vano carga el soldado la espada. Es decir, casi que la Biblia, llegando muy cerca, eh, no desautoriza en muchos casos los castigos severos de la autoridad al delincuente, al perverso. Lo está de alguna manera respaldando, porque es vengador de Dios, porque el juez es un vengador de Dios para tirar a la cárcel a un delincuente, porque el soldado es un vengador de Dios o el policía para dar orden, frente al desorden, frente a la delincuencia. Entonces hay que hilar muy delgado y yo pensaría que eso queda como muy al criterio de, de la gente. Claro, lo obvio sería no llegar allí, pero mientras estemos en este mundo va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Lo otro sería prohibirle a nuestros hermanos que no pueden definitivamente ni ser soldados, ni ser militares, ni ser policías, ni ser jueces, ni ser abogados siquiera, porque es que el abogado va o a acusar para que castiguen o a defender a un delincuente. Entonces, entraríamos también en un cuello de botella complicado. Yo creo que también hay cosas que individualmente tenemos que aprender a manejarlas. Y es bueno, yo conozco muchos hermanos que son policías, buenos cristianos. No sé ellos cómo manejen su situación en determinado momento, orarán a Dios para que no se les presente una situación donde tengan que usar sus armas, pero si se presenta, ¿qué van a hacer? Es decir, no es tan sencillo dictar, digamos, sentar una posición de decir que no. El hermano la plantea así, está bien. Yo, digamos, como crítico desde acá, en otro contexto, en otra situación muy diferente a la de él, pensaría que yo no me atrevo ni a desautorizar ni autorizar el concepto.
Hermano Wilson, muy interesante esto que nos está mencionando. Y se me venía ahorita a la memoria que, como decía su merced, tenemos varios hermanos que pertenecen a la fuerza pública y que de hecho cuando se habla de evangelismo en estas instituciones, ellos son los primeros que aparecen y que más llevan el evangelio y esto es algo Eh, muy bonito. Señor. Interesante lo que mire usted. Entonces tendríamos que hacer otra reflexión ahí. Y es, si no les es permitido, digamos, si nosotros vamos a condenar a las personas por tener armas, por usarlas, lo primero que tendríamos que hacer es que el evangelismo a las instituciones sería para sacar a la gente de allá, no para evangelizarlos. No para evangelizarlos allá para que sigan allá, es decir, sería evangelícelo y sáquelo de allá. Pero creo que eso no se está dando, ni es la idea tampoco que tenemos nosotros frente al evangelismo en las instituciones públicas. Al contrario, es para que hayan allá personas temerosas de Dios. Entonces, mire usted que ya ahí entraríamos también a nivel de nuestra iglesia, donde se aplicara, por ejemplo, la posición que tiene el hermano en su libro, entraríamos en un conflicto tremendo, porque tenemos como 3.000 creyentes que son soldados, policías, jueces. Entonces, ¿qué haríamos nosotros ahí? ¿Qué hacemos con esos creyentes? No, que retírese y ¿de qué va a comer? ¿De qué va a vivir? Si fue lo que aprendió a hacer en la vida. Y luego, más que eso, bueno, ¿es pecado o no es pecado? ¿Está bien o no está bien? Porque la Biblia, pues si bien no tiene una exposición tan clara o tan amplia sobre eso, al menos sí dice que el magistrado está puesto para ser vengador de Dios, de que está al servicio de Dios. Uno a veces le cuesta creerlo, pero Pablo escribió un contexto de corrupción también gubernamental como la que había con los emperadores romanos, y él dice que ese magistrado, aunque era, ni que era cristiano, era un magistrado, ¿qué digo yo?, pagano, idólatra, pero Pablo dice, está puesto para hacer, en nombre de Dios, ejerce la venganza de Dios. Entonces, pues digamos que todas estas reflexiones son bien interesantes para tener como más cuidado, yo creo, al momento de hacer juicios. Sí, señor. Y de hecho, y un poquito volviendo al tema del homicidio, hermano Wilson, teníamos una duda y que incluye un versículo de la Biblia en la primera epístola universal de Juan. Dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, un poco lo que nos dejaba pensando en este capítulo dice claramente como, oiga, este versículo nos está diciendo, o bueno, como la interpretación que se da es como, es semejante el odio al homicidio. Entonces, cuando uno va y busca las definiciones como tal de homicidio y la definición de odio, uno encuentra que, claro, homicidio, listo, le quitó la vida a alguien, pero el tema del odio, listo, puede ser una antipatía, una aversión hacia otra persona, que incluye obviamente inclusive que se le desea el mal a esa otra persona, pero no necesariamente se llega a ejecutar ese quitarle la vida. Entonces, aquí nos surgía la pregunta de por qué será que se cataloga con el odio como un homicidio y si es que odiar a otra persona es automáticamente quitarle la vida. Entonces, como una ampliación, hermano Wilson, sobre este tema, le agradecemos. Lo primero que hay que mirar es que tenemos una traducción de la Biblia. Habría que mirar cuál es la palabra que se traduce por homicidio y por odio. Porque como digamos que el idioma griego, creo que fue griego que fue escrito Juan, es un idioma más corto que el nuestro, más pequeño. Y nosotros tenemos muchas palabras para una sola cosa. Y ellos tenían una palabra para varias cosas. Habría que mirar en qué campo se aplica la palabra odio o a cuántas cosas se aplica el odio. Se lo traduce en odio y lo traduce en homicidio. Pero vamos a mirar varias cosas del versículo. Uno está hablando de la relación entre hermanos, el que odia a su hermano. Ahora, ¿qué es el odio? Yo creo que el odio es el desprecio, eh, la animadversión, lo cual es antinatural entre cristianos que son hermanos de Cristo. Es decir, eso es antinatural
desde el punto de vista de la vida cristiana, de la naturaleza espiritual que nosotros tenemos. Entonces es una cosa que va contra el Espíritu Santo, contra la obra del Espíritu Santo, contra todo el fruto del Espíritu Santo, o por lo menos, sí, contra todo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Todo esto, digamos que el odio atenta contra todo el amor, digámoslo de esa manera. Entonces, un hermano que odia y no, a un hermano es querer hacerle, es decir, es desearle lo malo aunque no lo ejecute. Es casi un homicida en potencia, potencialmente un homicida. No lo hará porque no tiene el valor o porque, bueno, pero en el fondo de su corazón es como si lo mataran, es como si lo quisiera eliminar. Y ahí es donde nosotros tenemos que, precisamente en busca de la santidad, ahí es donde nosotros tenemos que hilar fino, porque muchas veces los pecados que no son tan tangibles son muy dañinos, muy peligrosos, y lo peor de todo es que a veces los normalizamos. Que los creyentes se odien entre ellos es bárbaro, es una cosa terrible. Y entonces se compara, es como casi una metáfora, el que odia a su hermano es homicida, equivalente, no de pronto en el sentido jurídico, humano, no en el sentido judicial, pero sí en el sentido espiritual. Y delante del Señor, esa persona está en un problema grave. Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Sí, claro, pastor. Es que como dice la palabra, ¿no? Que la palabra no tiene pierde, no tiene equivocación, y más cuando uno pues con la dirección de Dios le ayuda a leer bien, porque dice que cazadme las zorras pequeñas. Entonces a veces se pone el ojo muy grande frente a situaciones que son visibles, exteriores, pero no se adentra, como dicen de verdad, a ese interior, a ese cómo estoy yo, cómo estoy más bien adornado yo internamente, si con paz y con gozo y sin amor. Pastor, respecto al tema que ya estamos saliendo del tema este de lo que es el abstenerse de derramamiento, nuestro diácono que nos lidera el trabajo, el hermano John, hace un comentario que quisiera leer, porque también nos introduce, él mismo nos va introduciendo al siguiente tema. Él habla primeramente de que, de hecho, en la Biblia hay un ejemplo que es Cornelio en Hechos 10, donde dice que la Biblia misma nos enseña que era un hombre piadoso de Dios, que estaba al servicio del Estado y que él recibió, y que de hecho cuando recibió el Evangelio se confirmó el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar como a ubicarnos en cómo ubicar los conceptos que vamos leyendo y aplicarlos a nuestra vida? Y él dice, el Bautista enseñaba a los militares a no extorsionar, pero nunca les pidió que dejaran de trabajar como señal de arrepentimiento. Entonces, ya entrando en ese tema de la extorsión, el libro habla, pastor, de que aún en las relaciones de liderazgo dentro de la congregación pueden haber situaciones de extorsión, ¿no? O no solamente dentro de la iglesia, sino hasta en la vida laboral, ¿no? Yo como jefe, que soy cristiano y tengo una compañía, puedo llegar a ejercer cierto tipo de extorsión. Nos gustaría saber cómo se entiende la extorsión y cómo se pudiera dar, cómo yo me pudiera dar cuenta de que estoy extorsionando, porque eso sí dice la Biblia, que no está bien. Bueno, la extorsión, bueno, yo no soy como muy experto en eso, pero yo pensaría que cualquier presión para obtener algo de alguien, sea en cualquier campo, digamos en ese caso lo espiritual, lo de la iglesia, el ministerio, ¿no? Voy a poner un ejemplo de pastor. Entonces, yo tengo un muchacho, una pareja en la iglesia que quieren ser pastores, pero yo me aprovecho de eso para explotarlos, para utilizarlos, para que él vaya, para que la hermanita haga el aseo en la casa, para que haga todo, porque si no se comporta bien, como yo se lo planteo, no va a ser pastor. Para mí eso es un tipo de chantaje, de extorsión y de abuso, que creo que en la ética no se puede manejar, no se puede manejar. Y volviendo a el comentario que hacía usted acerca del diácono, me parece excelente. Mire que uno se va enriqueciendo con todo esto, porque de hecho Cornelio siguió siendo capitán de 100 soldados. No renunció a su trabajo. El carcelero de Filipo no renunció a su trabajo. Los militares que conocieron al Señor no se registran en la que hayan renunciado a su trabajo, porque realmente el Evangelio no se ocupa de eso, sino del corazón de las personas. Pero con relación a lo último,
Yo creo que cualquier presión indebida, fuera con un interés personal, diferente es que yo le pague a una persona para que me haga un trabajo y no lo haga. No lo haga como se comprometió a hacerlo y como yo se lo planteé. Pero si de ahí le estoy haciendo exigencias personales de cualquier tipo, para mí eso es un tipo de extorsión y es malo, no siempre será en dinero. Sí, pastor, eso es lo que nos llamaba también la atención del libro y lo rescatamos. Y es que cosas como el robo, cosas como la extorsión, cosas como el ser defraudado, no necesariamente, o sobornado, no necesariamente tiene que ser o estar involucrado el dinero en esas situaciones. De hecho, se hablaba más bien, yo lo entiendo, o sea, cuando uno lee, uno saca lo que le sirve, ¿no? Y yo entiendo que es como el hermano llama como aún no normalicemos lo que en el mundo de pronto es normal, por ejemplo, en las áreas laborales. Nos están pagando por un horario laboral, por unas horas, por unos objetivos. A mí algo que me encanta actualmente en el lugar donde yo me desempeño son los objetivos. A mí me ponen un objetivo y mi eso es alcanzarlo. Pero para eso yo dispongo el tiempo que realmente me están pagando. Entonces, el libro también decía, tenemos que tener cuidado porque se puede llegar a robar el tiempo del trabajo por estar haciendo otras cosas. De pronto, hermanos que quieren hasta evangelizar en su momento laboral y no nos ubicamos. O sea, como que no nos ubicamos como en ese ambiente y qué tan importante y tan lindo es ubicarnos para no traspasar los linderos, para dar Claro, testimonio de que somos hijos de Dios. claro, si a mí me pagan un salario para trabajar vendiendo en el almacén X y el horario va de 7 de la mañana a 7 de la noche, yo me comprometí en ese horario como cristiano honesto, me debo dedicar a lo que me están pagando. Si quiero evangelizar, tengo que hacerlo o antes o después, porque allá no me están pagando para yo ser pastor. Ahora, le pongo al contrario. Si yo soy pastor y entonces resulta que yo voy y predico una vez a la semana en la iglesia, cualquier mensajito, porque es que tengo unos negocios, porque es que tengo otras cosas, pero los diezmos sí los agarro todos, o lo que me corresponde, también estoy obrando mal. Así no me controlen, porque es que yo debo tener una ética de verdad con el Señor. Pastor, y mire que son cosas que no, o sea, no es algo como que uno dice, ay, puede pasar. No, sí puede pasar en el ejercicio porque somos humanos. Y mire que tan bonito hablar de esos temas, no para quien critica y cuenta, no, imagínese que en tal lugar, sino para uno entender por qué la persona tal vez tenía ese concepto. Pero Ah, yo conocí la situación de un muchacho que él le servía al Señor, que él le ujú, servía al Señor, o sea, le encantaba y resulta sí, ser que él consideraba que las ofrendas que se recogían en los lugares donde él le servía al Señor le pertenecían a él. ¿Por qué? oh, Porque él era el que trabajaba. ajá, Entonces uno sí, dice, ¿aló? sí, 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 aquí ¿aló? está. ¿Me oye? Entonces Sí, uno señor. dice que, Entonces uno dice, por ejemplo, porque más allá de decir, ay, qué deshonesto, ay, o sea, más allá de decir eso es como decir, ¿qué parte de pronto de mi creencia me lleva a pensar que yo puedo tomar las cosas como por derecha, me pertenece, porque es que yo lo hice? no, yo creo que siempre hay un orden. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, mejor me retiro, mejor no lo hago, porque es lo ético, cumplir, y una vez yo cumplo, hasta ahí llego, no sigo, ¿y por qué no? No me siento cómodo, no lo veo justo, pero cumplí hasta lo que me comprometí y dejo las cosas así, porque de lo contrario, María Liliana, entramos precisamente eh, en corrupción o sí, en situaciones que no son correctas. Pastor, y ya para terminar esta pregunta que nosotras dijimos, bueno, interesante que lo pudiéramos hablar, aunque yo acepto regalos. Ay, a mí regálenmelo todo lo que quieran. Pero es que el libro hablaba acerca de que, pues, como decía Carol en la introducción, no es que sea malo ni dar ni recibir regalos, porque realmente es una manera también de cómo honrar a la persona y cómo demostrarle ese cariño también, ¿cierto? O sea, se vale ese derecho a demostrar el cariño y el agradecimiento. Ujú. Más bien, queríamos saber en qué situaciones
nos conviene recibir un regalo, en qué posiciones, en qué momentos, en qué circunstancias yo debiera abstenerme a decir, no, ese regalo no me conviene, o sea, no estaría bueno recibirlo. Bueno, hay varias asuntos. Voy a empezar por la parte, digamos, ah, cuando yo veo que el que me regala algo no es la persona indicada para darme cosas, ¿sí? Digamos, la puedo poner de ejemplo. A usted le va a dar un regalo un señor casado. De hecho, ese regalo lleva doble intención. Pero vamos a suponer que es un señor casado, que usted es amigo de la familia, que se ha hecho favores y que él junto con su señora le lleva un regalo. Cambia absolutamente el, el entorno, ¿no? Digamos que personalmente eso. Si a mí me dan un regalo una hermana en la iglesia, a escondidas, o con mensajes subliminales por ahí, yo veo que no me conviene. En ese caso, tal vez renunciaría al regalo porque veo que no está bien. Pero si llega con la naturalidad eh, de la vida, pues no hay problema. Si yo veo que la persona es honesta. Y tiene que tener uno también mucha capacidad o capacidad, no, todas la tenemos. Es decir, es ponerle cuidado como a esa doble intención que pueda existir cuando se da el regalo. Luego, cuando ya pasamos a la parte, digamos, yo voy a aconsejar a una pareja. Es un problema que tenemos los pastores, no por culpa nuestra, sino por culpa del entorno. Y es que si yo voy a acompañar, yo aprendí en ética profesional que uno no debe recibirle nada, absolutamente nada, al aconsejado. Y sobre todo cuando son dos. Porque si vos tenés tu esposo, tenés un conflicto, tu esposo se adelanta, me invita a almorzar, me invita a comer, me cuenta el problema, y él está tratando de ganar conmigo ventaja sobre usted. Si yo soy sabio como consejero, le digo no, después me invita. Ahorita yo soy su consejero, ahorita yo soy su juez en su hogar. Yo no puedo recibirle regalos ni al uno ni al otro, porque de alguna manera, si yo le recibo el regalo y mi juicio va en contra de esa persona, la persona se enoja. Si yo le recibo el regalo y yo le doy la razón, la otra persona se enoja. Y la idea no es esa. Entonces, yo creo que los regalos a los jueces, a los árbitros de la vida, por parte de quienes están juzgando, no deben de ser. En ese aspecto, no. Luego ya un regalo personal, obvio, pero no en esos marcos. Y eso se da mucho en política, ¿no, pastor? No, y en la Eh, iglesia, claro. ¿Por qué a mí no ya- me gusta ir a traer problemas a nadie a la casa? Porque yo llego a tu casa a arreglar un problema. Entonces, lo primero que hace el creyente que llega al pastor es darle café, darle agua, darle un jugo, ofrecerle almuerzo, ofrecerle algo, para después yo ir a hacerle de pronto un juicio. No, mejor que a mi oficina. En mi oficina, si está muy angustiadito, yo le doy un vaso con agua que no le compromete absolutamente nada. Excelente, pastor. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está el hermano John Herreño, que es nuestro diácono que nos lidera el trabajo. Entonces, yo para finalizar esta sesión le dejo en sus manos, hermano John, lo que su se quiera decir, lo que quiera complementar, y pues orar por la sesión y darle de antemano gracias al hermano Wilson por haber estado. De verdad que muchas gracias por esta conversación, por haberla hecho amena también. Muchísimas gracias. Entonces, Muchas hermano gracias John. y a todos, al pastor que estuvo. Bendiciones. Yo tengo que ir a atender una cosita que ya me escribieron. Bueno, Entonces, entonces espérenme un segundito, el hermano John termina y ya ok, ora y nos podemos salir. ok, perfecto. Un abrazo para todos. Bueno, amén. Bueno, gracias al Señor. Qué bueno haber compartido. Yo estuve por acá escuchando un buen ratico, ya me pude acá acomodar mejor y participar mejor. Bueno, Wilson, muchísimas gracias por compartir este tiempo con el equipo de Con trabajo todo. de Bless. Qué bonito poder tener esta óptica y, digamos, mirar esta clase como de consideraciones que nos son importantes a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Conocer esas experiencias tan útiles, de veras que es muy enriquecedor y nos ayuda mucho a afirmar nuestra fe. Digamos que cuando
miramos este tipo de cosas, yo tiendo como a irme mucho hacia el punto de que de la mano de Dios sí se puede. De la Amén. mano del Señor sí se puede. Nosotros, como hijos de Dios, no necesitamos acudir a ninguna de las trampitas que así le llaman en el mundo, bien sea en el trabajo, bien sea en lo que sea, para vivir nuestra vida y para de Ah, pronto disfrutarla, porque el Señor es bueno. Dios nos da de todo abundantemente y nos lo da dentro de lo que a Él le agrada. ¿Sí? así es. Entonces, qué bueno conversar esos temas y alimentar nuestra fe. Es muy, muy especial. Muy breve antes de cerrar, hay algo que casi muy frecuentemente lo menciono, pero justo cayó hoy y también aplica. Capítulo 6 de Daniel, primeros dos, tal vez tres versículos. El problema de Daniel fue un problema de corrupción, no de él, sino del ambiente donde él estaba. Y eso fue Torno. lo que motivó la persecución que hicieron hacia él. Había una cantidad de gente en el medio del poder de ese rey, de ese reino, que eran gente corrupta. Y a él Ah, no le encontraron nada corrupto. Es decir, un él andaba rectamente delante de Dios y de eso le devino la persecución que inclusive quisieron matarlo. Así que bueno, les recomiendo esa lectura. Y bien, Gracias. entonces hagamos la oración, pidámosle al Señor su bendición, démosle gracias por este tiempo especial. Entonces oremos a nuestro Dios. Señor Jesús, te alabamos a Padre, ti, Padre Santo, te damos gracias por lo bueno que tú eres, por tu gran gracias, bondad, Padre, misericordia. por Señor, porque nos gracias, has concedido la oportunidad de ser instruidos, compartir Señor, de ser enseñados por manos, nuestros pastores, Dios mío. Oh, dadas. Señor, allá donde ellos se encuentran, Gracias, bendícelos, por favor, prospera su labor. Que tú, Señor, gracias. sigas obrando en ellos, que tú sigas, mi Dios, usándolos con poder para el beneficio de tu pueblo, Señor, y para la gloria de tu santo y maravilloso Padre, nombre, mi Dios. Lo en pedimos el a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mil Muchas bendiciones. gracias. Diga. Muchas Señor Feliz Jesús les gracias, Dios les bendiga. sábado. bendiga.